El encuentro relato basado en una experiencia real de Ángel Medina escrita y adaptada por Eduardo Liñán. La historia que te voy a relatar es real. Era el 2004, mis familiares y yo veníamos del ciudad de Monterrey a pasar Semana Santa en Tampico. La idea era llegar a la playa e instalarnos en tiendas de campaña, hacer fogatas y en general pasarla bien. Anteriormente habíamos visto muchas familias hacerlo de la misma manera, así que pensamos que sería una buena idea. Sin embargo, quisimos alejarnos de todo el bullicio y las demás personas que acampaban en un cierto sitio en la playa cerca del malecón y decidimos irnos para la playa norte. Oh mi oscuro manos. No temíamos de la inseguridad ya que éramos muchos y veníamos preparados para cualquier eventualidad que se nos presentara. No recuerdo muy bien en qué zona exactamente nos instalamos, lo que recuerdo es que estábamos a unos metros de una gran torre de departamentos y para nuestra sorpresa también había varias personas acampando ahí. Hicimos amistades, preparamos carne asada, bebimos y en general tuvimos un buen rato, hasta que llegó la hora de dormir. Los niños cayeron primero, después las mujeres y nos quedamos los señores a beber y seguir platicando hasta que nos venció el sueño y nos dispusimos a dormir. Sería de madrugada cuando algo me despertó súbitamente, quizás un mal sueño y sentí ganas de orinar. Afuera de la tienda tan solo se escuchaba el sonido de las olas y el viento. Decidí entonces salir y hacer mis necesidades en la orilla. Estaba extasiado con el cielo estrellado y el aire salado que me pegaba en el rostro, aun con el efecto del alcohol cerré mis ojos y el mareo hacía que mi cabeza girara, de pronto y a lo lejos escuché como un siseo. Volteé para ver de dónde provenía el sonido y la luna iluminaba tenuemente la orilla y las tiendas, pero podía distinguir unas sombras a lo lejos que parecían excavar en la arena, se miraban como niños porque eran pequeños y delgados. Eso me inquietó porque pensé que mis hijos habían salido a jugar y podrían perderse o algo peor, así que decidí caminar para encontrarme con ellos y hacer que fueran a las tiendas. Caminé unos metros y de pronto aquellas sombras se detuvieron de lo que estaban haciendo al sentir mi presencia. Entonces me pareció extraño porque eran 4 personitas las que estaban ahí y parecían verme. Me detuve y aquellas sombras comenzaron a correr para perderse en la oscuridad, una de ellas sin embargo corrió al mar, se introdujo en las olas y desapareció. Eso me angustió porque quizás el niño se ahogaría, corrí y grité para que me hicieran caso y en cuanto llegué al lugar donde estaban ya no podía escuchar o ver nada. Había un hoyo en la arena, algo no me cuadraba y regresé. En mi camioneta traía una lámpara. Pero antes de eso me asomé a la tienda para ver que estuvieran mis hijos y sí, estaban los 3 durmiendo junto con mi esposa. En mi familia eran los únicos niños así que no me preocupé por los demás. Pero iría a investigar. Me subí a la camioneta y comencé a buscar la lámpara en la guantera y atrás de los asientos donde la hallé. Cuando eso sucedía, sentí como el aire cerraba la puerta y me puse alerta, mi cuerpo se tensó y sentí un escalofrío cuando vi a través del cristal la sombra de alguien parado afuera y que se intentaba asomar al interior. Sin duda apunté la lámpara al rostro de aquello y la encendí. No te puedo describir la sensación horrible que sentí cuando vi aquello, mi cabeza se entumió y mi corazón comenzó a latir aceleradamente, empecé a temblar. Era una cabeza alargada con un rostro gris y un par de ojos negros enormes que parecían salir de la cabeza, no tenía nariz en cambio tenía un par de orificios y no parecía tener boca. Entonces que supe que todos los cuentos de los seres extraterrestres eran verdad. Me estaba pasando a mí de una manera increíble y aterradora. Me quedé ahí un rato iluminando el rostro de aquello, estábamos ahí viéndonos fijamente sin movernos y así como se apareció, de pronto se fue haciendo para atrás para perderse de nuevo en la oscuridad. Sudando a mares y con el corazón acelerado, mi cordura y mi valor volvieron a mí, lo primero que hice fue salir corriendo de la camioneta y ver a mi familia en su tienda. Ahí estaban, después corrí de nuevo al vehículo y encendí las luces, eran potentes ya que iluminaban varios metros y mi sorpresa fue mayúscula al ver que había muchos seres pequeños, delgados y con cabeza grande, los ojos de aquellas cosas eran negros y brillaban como canicas, al ser iluminados por la luz corrieron para alejarse y perderse, antes de que pudiera recuperarme esa impresión, vi otro ser que iba caminando atrás de ellos, pero este era alto, delgado, con la cabeza grande y enormes ojos negros. Mientras caminaba iba volteando a verme, era el mismo que me había espiado momentos antes. De algún modo se desvanecieron y solo me quedé ahí un rato sin hacer nada. De pronto unos golpes en la ventanilla me espantaron. Era mi compadre que me veía extrañado.
No quise decirle nada, ni a los demás por temor quizás, de que se burlaran de mí o que me dijeran que estaba bajo el influjo del alcohol, pero en ese momento estaba alerta, por el susto. Durante esa madrugada permanecí cuidando alrededor, junto con mi compadre el cual seguía bebiendo. Me sentía más apoyado con él a pesar de su embriaguez. Durante la noche pude ver como varias luces se levantaban del fondo del mar y se dirigían a las estrellas, supongo que eran sus naves. Ese momento fui escéptico de todo eso. Pero cuando tienes esa mala suerte de que se te aparezcan cosas, comienzas a creer que en realidad sí hay algo afuera. Esa misma mañana nos fuimos de ahí y acampamos cerca del malecón, con más gente alrededor. De esta historia queda este testimonio y te puedo asegurar que es 100% real. Saludos. Ángel Medina. El misterio en la calle 84. Una señora y su pequeño nieto de algunos 4 o 5 años de edad caminaban como cada mañana, tarde y noche, en busca de comida. Encontraron un basurero lleno, también al lado de ese basurero se escuchaban algunos ruidos, que provenían de una coladera. La señora no dudó en meterse, pues hablaba una mujer. Al entrar vio un pasillo, era demasiado raro, pues nunca había visto algo como eso. Entró más al fondo con su pequeño nieto y vio a una mujer, de al menos 46 años de edad, y en una esquina en una mesa de madera, vio a una muñeca de trapo. Aquella mujer le dijo: «Hola. ¿Qué se le ofrece?». Ella quedó callada por varios segundos, pues sentía que esa muñeca la intimidaba. No obstante se atrevió a decir: «Hola, estaba buscando comida y algún techo. ¿Usted podría dejarme dormir al menos una noche aquí?». «Claro que sí. Solo que ambas tendremos que salir a buscar lo más importante de este lugar, comida, claro. No se preocupe por eso, mi nieto también ayuda». Ambas fueron a buscar comida, y el pequeño nieto también. Ya la hora sería como a las 5:00 de la tarde. El niño tardó 2 horas por lo que llegó a las 7. El niño regresó a ese lugar con una grande y hermosa sonrisa en su rostro, pues en sus manos cargaba un plato de plástico que contenía una hamburguesa putefacta y un refresco, que estaba debajo de un carro. Como siempre, ya tenía orines de perros. Entró a donde dijeron que dormirían. Se sintió observado por la muñeca, así que decidió salir a esperar a su abuela. No tardó más después de que el niño había llegado, así que corrió a su nieto. Se metieron a aquel lugar. Ambos jugaban juegos comunes de niños. Ya había llegado la dueña de ese lugar, o al menos para ellos era la dueña. La señora sacó 3 platos y venía con una bolsa negra que contenía sopa, así que las sirvió. Los 3 comieron muy felizmente. Al terminar, se repartieron el refresco que había encontrado el niño. Ya había caído la noche, y era hora de dormir. El agua que sale de este lugar es completamente limpia, por si desea limpiarse. Muchas gracias. ¿A dónde dormiremos? ¿En esa cama? ¿Cómo? ¿Y usted? El baño es cómodo, al menos para mí. Ambas durmieron tranquilamente. Al día siguiente, la señora y su nieto ya habían despertado. La hora marcaba a las 5:43 am. El niño se estaba poniendo sus zapatos, y la señora iba a lavarse la cara. A su sorpresa vio sangre que corría del inodoro a donde se encontraba sentada la dueña de ese lugar, y la muñeca estaba en el suelo, con una nota que decía: «Sigue con tu búsqueda». Al menos yo la encontré, con una sádica y grande sonrisa en su rostro. La señora salió lo más rápido posible de ahí y por suerte encontró un policía. Ella le dijo lo que había pasado. El policía se metió y logró ver lo mismo. Ahora la nota decía: «Mi historia será reconocida por culpa tuya, ahora espera mi venganza». Estuvieron varios días de investigación a ese lugar y ese accidente. La señora fue culpada, así que junto a su nieto fue quemada por la calle 84, y por algunas personas fue un misterio. La leyenda de Bruno Valdemar, parte 1. Yamir no siempre fue la abandonada y maldita isla que es hoy. Incontables inviernos atrás, hubo una breve pero gloriosa época en la que Yamir fue la piedra angular del mercado negro de las infames Islas Gila, un lugar donde el alcohol, la cocaína, el oro y el sexo fluían con la misma facilidad con la que fluyen las tripas del tiburón una vez es abierto. Pero me estoy adelantando. Nuestra historia comienza incluso antes, cuando Yamir no era más que un pedazo de tierra cuyo nombre ni siquiera aparecía en el mapa.
El viejo pescador había perdido su bote pesquero en una tormenta hace muchos años ya, y la vejez le impedía aprender otro oficio, así que el anciano no tenía otra opción que ganarse la vida atando redes a las rocas de una de las playas de Ymir durante la noche, para recoger cangrejos y erizos de mar en la mañana. Un día, cuando los primeros rayos del sol todavía no se dignaban a hacer su aparición, el viejo pescador estaba extrayendo su sustento del mar, tomándose su tiempo para arrastrar las redes, más por el dolor en sus viejos músculos que por paciencia. Cuando el pescador se preparaba para sacar del océano la última red, el sol ya brillaba alto en el cielo y las gaviotas, hambrientas, volaban en círculos alrededor del anciano. Fue entonces que el pescador vio algo flotando entre las rocas que, por la falta de luz, no había notado antes. La visión del pescador no era muy buena, por no decir casi inexistente, tuvo que acercarse al objeto flotante hasta tenerlo frente a sus narices para reconocer que era una caja de madera. Tras poner la pesca de la noche bajo unas hojas secas de palmera, donde estaría a salvo de las gaviotas, el pescador utilizó todas sus fuerzas para arrastrar la caja a la orilla. Una vez recuperó su aliento, con una roca puntiaguda y algo de paciencia, el viejo consiguió destapar la misteriosa caja. Grande fue la sorpresa del anciano al ver que en su interior había un regordete niño que no superaba el año de edad. El viejo pescador no podía salir de su confusión, una oleada de preguntas invadieron su mente, pero solo una quedó en la cabeza del anciano hasta el último de sus días. ¿Cómo es posible? Habían sido años desde la última vez que un Baco había sido visto en el horizonte, y no podía ser el hijo de uno de los 500 y pico habitantes de Ymir. La piel del muchacho era demasiado clara, evidentemente era un extranjero. Era una locura que el muchacho estuviese con vida, el frío debía de haberle matado durante las frías noches, o el hambre, o el oleaje que choca con fuerza contra las rocas durante la madrugada. El viejo miró al muchacho, el cual estaba mojado pero ileso, y se planteó sobre lo que debería hacer. Finalmente decidió poner al muchacho una vez más en la caja y devolverlo al mar del que había venido. Si había llegado hasta allí sin un solo rasguño, bien podría encontrar el camino de vuelta con la misma facilidad. Tras cerrar la caja y enviar al niño de vuelta al océano, el viejo tomó sus redes repletas de animalejos, y volvió a su hogar. La casa del viejo era acogedora y estaba muy cerca de la playa, él mismo la había construido en sus años de adultez utilizando 4 palmeras como soporte. Al igual que el techo, las paredes de la casucha estaban hechas con cáñamo, lianas, y más cáñamo, mientras que el suelo estaba construido con viejas tablas de madera de un viejo navío, las cuales estaban sujetas entre sí con la ayuda de clavos de madera y lianas. El viejo puso algunos cangrejos y erizos dentro de un compartimiento con la intención de cocinarlos durante la cena, y echó el resto en una carretilla para poder llevarlos al pueblo, lo cual, sobre la arena, no es tarea sencilla. Al aventurarse una vez más fuera de su casa, el viejo pescador se encontró con el niño de la caja misteriosa. El pequeño estaba sentado sobre la arena, empapado, a la vez que lamía con ganas la concha de algún molusco. El viejo pescador no se sorprendió, ya estaba demasiado viejo y había visto mucho durante su vida como para asombrarse más de una vez al día. El pescador tomó al muchacho, lo dejó dentro de su casa, y se retiró para continuar con sus labores diarias. El viejo pescador preguntó en el pueblo si alguien sabía algo sobre el niño, solo por si las moscas, pero tal y como lo imaginó, nadie tenía idea sobre el misterioso bebé. El anciano volvió a su hogar sin respuestas para encontrar al niño durmiendo sobre sus viejas sábanas. El viejo juntó un montón de arena a los pies de su cama, colocó una red para pescar rota sobre el montículo que había hecho con sus manos, y colocó al infante sobre la improvisada cuna. Ahí tienes, bribón, esa será tu nueva cama. La vejez había convertido al viejo pescador en un anciano solitario, cansado, y con pocas ganas de lidiar con cualquier tipo de molestia. Por otro lado, sus años en el mar habían hecho un viejo supersticioso, le tomó poco tiempo llegar a la conclusión de que para bien o para mal, el misterioso niño estaba destinado a vivir con él por razones que no comprendía. El viejo notó que el muchacho llevaba un collar hecho de una delgada soga oscura y una hermosa roca negra, y en ella una inscripción. Por desgracia, el viejo no sabía leer, así que decidió no darle importancia por el momento. Por la cabeza del viejo pescador pasó la remota idea de criar al muchacho como si fuese su hijo, pero cambió de parecer casi al instante, ni siquiera se parecían, la piel del viejo era oscura y su sucia cabellera aún tenía algunos cabellos remotamente rubios, mientras que el chiquillo tenía la piel blanca y su cabello era de un agraciado café oscuro.
Pero el parentesco era lo de menos, el viejo pescador ya no tenía las energías para cuidar de un niño como si fuese su hijo, así que decidió convertir al niño en su mascota. No te daré mi cama, sabandija, le dijo el viejo pescador al niño, como si éste le entendiese. Pero supongo te daré mi apellido. De ahora en adelante te llamarás Valdemar, Bruno Valdemar. De esa manera, al menos mi nombre tendrá una oportunidad de continuar en este mundo. Habiendo dicho esto, el viejo pescador sonrió, enseñando una hilera de encías negras sin dientes. Así, los días continuaron su curso, ambos, el viejo y el niño despertaban muy temprano. El viejo, sin decir una sola palabra, salía de su casa todas las mañanas, y el muchacho le seguía. El viejo no dejaba participar al muchacho en los rituales de pesca, pero le dejaba observar cuanto quisiese. El muchacho debía aprender prácticamente todo por su cuenta, el viejo no le enseñaba nada al pequeño Valdemar, ni siquiera algunas palabras básicas. Valdemar aprendió sus primeras palabras al escuchar a los pueblerinos que llegaban a la casucha para regatear el precio de los cangrejos con el viejo, descubrió que el fuego quemaba metiendo la mano en las brasas, y comprendió el significado de crueldad a través de su benefactor. Las reglas del viejo pescador eran simples para el pequeño Valdemar, solo le tomó unas cuantas palizas memorizarlas. Si el pequeño Valdemar necesitaba cagar o mear, tenía que ir al bosque, y si se enfermaba, él debía cuidar de sí mismo. Finalmente, 2 comidas al día era todo lo que recibiría del anciano, y no por mucho tiempo. Cuando el pequeño Valdemar tenía aproximadamente 3 años, el viejo pescador dejó de alimentarle. El pequeño Valdemar ni siquiera se molestó en pedir su ración, él sabía que había llegado la hora de alimentarse a sí mismo. Durante los siguientes 3 días, el muchacho no pudo pescar nada que no fuesen pulgas de mar, comenzaba a enfermar debido a la malnutrición. El pequeño Valdemar trató de conseguir un poco de mango en el bosque, pero la fruta no estaba lo suficientemente madura para caer por su cuenta y Valdemar aún era demasiado joven para escalar un árbol por su cuenta. Cuando llegó el 4.º día de independencia para el pequeño Valdemar, este colapsó bajo el sol de la playa, tenía fiebre, le dolía mucho la cabeza, y todo a su alrededor daba vueltas, poco a poco fue cerrando sus párpados. De pronto el muchacho ya no estaba en la playa, se encontraba sobre un enorme barco de madera que cortaba el mar en 2 bajo sus pies, era la primera vez que veía uno. Y no solo eso, su cuerpo era el de un adulto, y estaba rodeado de gente que le respetaba y al mismo tiempo le apreciaba. Valdemar se sentía sumamente libre y poderoso, y aunque no comprendía nada de lo que estaba sucediendo ni sabía qué eran los objetos y vestimentas que le rodeaban, en el fondo presentía que estaba en su elemento. De pronto, Valdemar escuchó una voz femenina, algo grave para ser la voz de una mujer, aunque bastante seductora. «Oh, ¿qué haces aquí, muchacho? Es demasiado pronto, demasiado pronto». Cuando la voz comenzó a hablar, todo alrededor de Valdemar empezó a desvanecerse en las tinieblas. «Volverás a saber de mí, tenlo por seguro», dijo la voz, luego, solo hubo sombras. El pequeño Valdemar despertó con la visión borrosa, la cabeza adolorida, y las manos temblorosas, estaba débil. El niño se sentó sintiendo que tenía rocas atadas a sus pequeños hombros, estaba de vuelta en la casa del anciano, acostado sobre la cama del viejo, y a su lado había un plato de sopa de almeja caliente. Mientras el pequeño Valdemar trataba de comprender la situación, el anciano Valdemar entró por la única puerta de la casucha. Al ver al viejo pescador, el pequeño Valdemar se incorporó por temor a un castigo, pero el anciano lo tomó por debajo de sus axilas y lo puso de vuelta en su cama sin decirle una sola palabra. Acto seguido, el viejo Valdemar puso el plato de sopa de almeja frente al niño y se sentó en una vieja y chillona silla de madera. El pequeño Valdemar estaba confundido. «Así que por eso es que llegaste hasta mí hace 2 años», dijo el viejo pescador, arrastrando aquellas palabras, como si a ellas estuviese amarrada la fatiga de su vejez. Llevaba varias décadas sin oír su voz, pero reconocería la caricia de sus palabras aunque pasaran 1000 años. «¿Por qué me miras con esa cara de extrañado, mocoso? Sé que tú también la escuchaste, lo pude ver en tu rostro cuando te hallé revolcándote en tu propia porquería. Ella vino a verme a mí, pero también a ti, claro que nos dijo cosas diferentes, pero ¿qué más da? Nuestros destinos están ligados a su voluntad hasta el día de nuestra muerte». El viejo Valdemar hizo una pausa y se rascó la sucia melena, dejando caer arena y trozos secos de algas, luego, su tono cambió de cansado a uno iracundo. «Gusano inservible, ni siquiera te puedes alimentar a ti mismo, no hay forma en que vayas a entender lo que te digo.
Al menos trata de recordar esto, ella es la niña Piles, una bruja del mar, ten cuidado con ella, te hará pensar que estás siendo abrazado contra su cálido pecho, cuando en realidad te está arrastrando a las profundidades del mar, dijo el viejo pescador mientras caminaba con furia hacia la salida. Te cuidaré bien desde ahora, canalla, pero no creas que es mi deseo, solo lo hago para terminar de pagar una deuda que pensé que ya estaba saldada. El viejo cruzó el portal de la entrada dejando al pequeño Valdemar en soledad. El niño, a pesar de tener tan solo 3 años de edad, era un muchacho muy despierto e inteligente, pasó varias noches reflexionando sobre la extraña advertencia del viejo pescador. Los días pasaron, y cuando el pequeño Valdemar recuperó su salud, el viejo Valdemar continuó con su promesa de cuidar del niño. El viejo pescador compró una cama barata en el pueblo para el muchacho, consiguió ropajes nuevos, y comenzó a llevarlo consigo al pueblo cuando iba a vender sus cangrejos y erizos de mar. Fue en uno de estos viajes de negocios al pueblo en que el pequeño Valdemar conoció a Francesca, la hija de un mercader, ella un año menor que él, y entablaron amistad rápidamente. 2 veces a la semana, el viejo y el pequeño Valdemar viajaban al pueblo a vender cangrejos, erizos, y algunos peces. 2 veces a la semana el pequeño Valdemar podía visitar a Francesca. Los inviernos pasaron, el joven Valdemar creció pescando, vendiendo, aprendiendo sobre la vida de marinero de la boca del viejo Valdemar, y jugando con la radiante Francesca. El joven Valdemar siempre le hablaba a Francesca sobre construir un navío juntos para recorrer el enorme archipiélago de las Islas Gila, y quizás el mundo entero, y aunque a Francesca no le interesaba mucho salir a recorrer el mundo, sí quería estar al lado del joven Valdemar, por lo que la idea también le entusiasmaba. El joven Valdemar tuvo una infancia agradable. Cuando el joven Valdemar tenía poco más de 13 años, la salud del viejo Valdemar comenzó a deteriorarse más y más, su respiración se volvió pesada y muy pronto quedó postrado sobre su cama. Una noche, el viejo Valdemar llamó al joven Valdemar para que estuviese a su lado. «Bruno, ven aquí Bruno, ¿dónde estás?», dijo el ciego anciano buscando la mano del muchacho en el aire. «Estoy aquí, viejo», respondió el joven Valdemar al tiempo que tomaba la mano del anciano. «Ah, ya tienes las manos de un hombre de mar, bien, bien. Bruno, no sé cuándo respiraré mi último aliento, así que voy a contarte algunas cosas que a estas alturas no tiene importancia si alguien del pueblo se entera. Iré directo al grano, muchacho, yo durante muchos años fui un corsario, en otras palabras, un pirata, y de la peor clase, robé, maté, violé, y traicioné a mucha gente, jamás mirando sobre mi hombro, jamás pidiendo disculpas. El viejo hizo una pausa para escuchar si es que el joven Valdemar tenía algo que decirle al respecto, sin embargo, el muchacho tan solo continuó sujetando la mano del anciano. El viejo Valdemar sonrió. Pero no todo fue truanería, de hecho, la mayoría del tiempo mi capitán nos llevaba a mí y a la tripulación a hermosos lugares del océano, sitios peligrosos, pero hermosos. Cuéntame sobre una de tus aventuras, dijo el joven Valdemar con anhelo. El viejo Valdemar sonrió enseñando sus negras encías. Te contaré mi historia favorita. En una ocasión, la tripulación de la que yo era parte tomaba un merecido descanso en un bar. Era una noche calmada y cálida, perfecta para disfrutar algo de hospitalidad de las prostitutas locales. Comenzó a narrar el moribundo Valdemar. En aquel entonces, mi capitán era un zagal joven, pero muy inteligente y despierto, al igual que tú, también era obstinado y solo obedecía su propio instinto e ingenio, y yo por mi lado ya era un corsario de pies a cabeza. Nos echábamos unos tragos cuando un vagabundo ebrio intentó acercarse a nuestro capitán. Algunos desenvainamos nuestras espadas y pistolas, y le impedimos el paso. Sin embargo, mi capitán nos ordenó calmarnos. Una vez el vagabundo vio que tenía permiso para hablar, nos contó una leyenda sobre criatura capaz de destrozar flotas enteras con facilidad. Un demonio del mar rondaba en aguas cercanas, y que su propio padre y abuelo habían fallecido tratando de matar a la bestia. La leyenda también contaba que el monstruo protegía un enorme tesoro, una isla hecha enteramente de monedas de oro y joyas. Normalmente sería un suicidio atacar a la criatura para tomar su tesoro, pero el vagabundo aseguró que es la época del año en que la criatura cambia de piel, y sería fácil matarle sin su armadura natural. Nosotros obviamente nos reímos y nos burlamos del anciano por contarnos historias tan ridículas. Nuestro capitán también pensó que eran patrañas, hasta que el vagabundo sacó de entre sus ropajes una enorme escala color azul. La arrojó frente a mi capitán. La escama era más grande que mi cabeza, lo juro por el único diente que me queda.
El vagabundo miró a nuestro capitán a los ojos y le dijo que la isla no estaba lejos, solo a un par de días de distancia con buen viento y un navío veloz, luego nos aseguró que podía llevarnos a la isla si a cambio recibía una parte del botín. Tras meditarlo un poco, nuestro capitán aceptó la oferta del pordiosero. Muchos nos opusimos, pero el capitán dijo que no teníamos que ir si no queríamos, que nos podíamos quedar abajo del bote después de zarpar. Al día siguiente, todos estábamos navegando sobre el bote hacia aguas desconocidas, siguiendo las instrucciones de un vagabundo. Así que siguieron su capitán después de todo, no sabía que eras tan obediente, anciano, dijo el joven Valdemar con tono amistoso, más en tono de broma que de burla. El viento estuvo a nuestro favor el primer día, continuó el viejo pescador ignorando el comentario, por lo que avanzamos el tercio del camino durante las primeras 24 horas, pero cuando vimos el segundo amanecer de nuestro viaje, el viento sopló en nuestra contra casi todo el día, en raras ocasiones pudimos izar velas para avanzar. El tercer, cuarto y quinto día fueron igual de malos, mientras que los días 6 y 7 fueron aún peor. La tripulación comenzaba a inquietarse, era como si fuerzas misteriosas intentasen detenernos. El día 12 fue la gota que derramó el vaso, una tormenta se acercaba. Le pedimos a nuestro capitán que diésemos media vuelta y regresásemos, pero el vagabundo se entrometió. El pordiosero dijo que la tormenta no se acercaba a nosotros, que la tormenta siempre estaba ahí, y que la única forma de llegar a la isla del supuesto tesoro era cruzando por aquel peligroso rincón del océano. La tripulación trató de hacer razonar al capitán, la única razón por la que estábamos siguiendo los delirios de un ebrio era por la oportunidad de ganar dinero fácil en tan solo 2 o 3 días. Sin embargo, el capitán nos ordenó seguir adelante. La tripulación estaba escéptica, incluso se escuchó la palabra motín en algunos rincones del barco. La única razón por la que nadie desafió al capitán, fue porque ya nos había puesto en situaciones similares para luego salir victoriosos. Una vez ya estábamos dentro de la tormenta, la situación se volvió aún más desquiciada y desesperanzadora. El vagabundo nos pidió que no hiciéramos nada, que la tormenta nos llevaría a nuestro destino. Te juro, muchacho, que estuve a punto de tomar al viejo pordiosero y arrojarlo al mar. Ya estábamos allí, en medio de la locura, así que simplemente hicimos lo que el viejo nos ordenó, pero solo porque nuestro capitán parecía confiar en el anciano. Dejamos que la tormenta nos llevase a donde ella quisiese durante toda una noche, fue espeluznante, las olas golpeaban la superficie del bote como si fuesen martillos, hubieron varias ocasiones en las que pensamos que el bote se daría vuelta, y los truenos eran tan estrepitosos, que después de esa noche varios de nosotros quedamos sordos de un oído. Tu tripulación era osada, sobre todo tu capitán. Estar en esa tormenta suena terrorífico pero a la vez excitante, continúa, le pidió el joven Valdemar al anciano. Eventualmente llegó el amanecer, al mismo tiempo, nuestro bote salía de aquel infierno. Era un día nublado y con poco sol, por fin teníamos algo de tranquilidad. Sorprendentemente solo hubo una baja durante la noche en la tormenta, un compañero que se embriagó y cayó por la borda mientras le gritaba a la tormenta, no sé en qué estaba pensando ese sujeto. La mayoría de nosotros quería descansar, pero nos sacudimos el sueño de encima cuando la neblina comenzó a disiparse, y fuimos testigos de cómo revelaba grandes cantidades de barcos destruidos flotando en todas las direcciones. Aquel lugar era un cementerio de navíos. El bote avanzaba lentamente, no queríamos tropezar con alguna sorpresa desagradable, y los cañones estaban listos en caso de que el supuesto monstruo apareciese. Por primera vez, le preguntamos al vagabundo cómo era la criatura marina, ya que antes de cruzar la tormenta no creíamos en su historia. El pordiosero dijo que no tenía idea, lo poco que sabía era gracias a su difunto padre, pero él nunca había visto a la criatura. Todos los miembros de la tripulación temíamos por nuestras vidas, sin embargo, nuestro capitán se veía confiado, su determinación era casi contagiosa. De pronto, vimos algo en el horizonte, un punto dorado brillaba a lo lejos, algunos de la tripulación sacamos nuestros catalejos para ver mejor de qué se trataba, entonces lo vi con mis propios 2 faroles. Una montaña de oro y joyas se levantaba en la distancia. ¿De dónde salió? ¿El monstruo la recolectó? ¿Siempre estuvo allí? ¿Un tesoro de una civilización perdida? Nunca lo supe.
Al ver aquel botín, nos preparamos para izar las velas hasta lo más alto, pero una enorme ola nos detuvo, y algo comenzó a salir del agua. Un pez enorme asomó su cabeza, era al menos 10 veces más grande que nuestro navío, su cuerpo era de un hermoso y radiante color celeste con franjas azul oscuro, tenía unas fauces enormes, las cuales fácilmente pudieron haber devorado la mitad de nuestro barco de un solo bocado, era un espectáculo temible, pero espléndido, sin embargo nada de eso se podía comparar con lo que presenciamos a continuación. La criatura levantó sobre el agua unas enormes aletas azules, las cuales se extendían desde su cabeza hasta su cola, y de un salto, salió del agua, pero no cayó de vuelta al mar. Una vez la criatura estuvo en el aire, esta continuó agitando sus aletas, y así, para el asombro de todos, el pez comenzó a volar, como si fuese un ave. ¿Puedes imaginarte aquel espectáculo, muchacho? Una bestia marina más grande que cualquier ballena y más hermosa que cualquier otro ser que hayas visto, volando sobre tu cabeza, bañándote con el agua del mar como si el océano estuviese cayendo del cielo. Viejo, le interrumpió el joven Valdemar, me cuesta creer que no estés delirando, nadie hubiese sobrevivido a algo como eso. Truán insolente e impertinente. Detrás de esta casa hay 2 palmeras que se cruzan formando una cruz, ve ahora mismo a cavar bajo ellas, quiero que veas lo que hay allí abajo. El joven Valdemar obedeció, corrió a la parte posterior de la casucha, y con excitación y anhelo, desenterró un pesado objeto que estaba cubierto con una tela, la cual removió, revelando una enorme escala celeste. Era muy hermosa, y a pesar de estar notablemente desgastada por el paso de los años, aún brillaba intensamente bajo la luz de la luna, no pertenecía a ningún animal, vivo o muerto, que el joven Valdemar hubiese visto antes. El joven Valdemar volvió a poner la escama en su lugar, la cubrió de arena, y en silencio, volvió a entrar a la casucha. Supongo que ahora me crees, comenzó a hablar el viejo. Bien, ahora cállate y déjame continuar. Aun por hermosa que fuese esa bestia, nosotros estábamos meándonos encima al ver a una criatura de ese tamaño volando en círculo sobre nuestras cabezas, pero el vagabundo no parecía impresionado, es más, se puso como loco. ¿Qué esperan? Disparen. Nos gritó, pero el capitán canceló la orden, y nos hizo mantener nuestras posiciones. Todos los tripulantes nos quedamos viendo al capitán con extrañeza mientras las gotas de agua salada aún caían sobre nuestras sucias cabezas. Con cada aleteo, la enorme bestia formaba olas de mediana altura en el océano, no parecía tener ojos, pero nos observaba, de eso estoy seguro, pude sentir su mirada. Estábamos muertos de miedo, sin embargo, pronto notamos algo, la criatura no nos atacaba. El vagabundo comenzó a gritarle a nuestro capitán, demandando que atacáramos a la bestia, pero el capitán tomó al viejo vagabundo del pescuezo, y con facilidad, lo levantó en el aire. Entonces, con el cuello del pordiosero entre sus manos, el capitán le gritó a la bestia. ¿Es esto lo que quieres, no? Dale fin al linaje de sangre que lleva siglos tratando de darte caza. Es tuyo, una ofrenda de mi parte en señal de amistad. Acto seguido, el capitán lanzó al hombre al agua, y nos ordenó alejar el barco del vagabundo lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos, pudimos ver cómo la criatura volaba en círculos alrededor del área en que flotaba el vagabundo, y de pronto, se zambulló sobre él. Llámame loco, pero creo que la criatura esperó a que nuestro barco estuviese a una distancia segura para arremeter. La zambullida de la criatura creó una ola que casi voltea nuestro barco, el pez gigante desapareció bajo nuestros pies y no volvió a la superficie. Una vez salimos de nuestro asombro, nos dirigimos con viento en popa hasta la isla de oro y joyas, era un espectáculo tan impresionante como el de la criatura que habíamos visto volar sobre nuestras cabezas. Una isla más grande que en la que nosotros vivimos actualmente, hecha enteramente de monedas de oro, plata y diamantes, ni un pedazo de tierra a la vista, ni siquiera una mota de polvo, solo riquezas. Llenamos el barco a tope con tesoro, y tras enfrentar la horrible tormenta una segunda vez, logramos salir de allí con vida, y asquerosamente ricos. Unos días después, estando ya en tierra, le pregunté a mi capitán que cómo sabía que la criatura nos dejaría pasar si le entregábamos el vagabundo. Aún recuerdo sus palabras, pues fueron las últimas que escuché salir de su boca, con una sonrisa en su rostro, él me dijo. El apellido de ese vagabundo era Baltimore, su familia ha tratado de cazar al dios del mar del oeste por generaciones y generaciones con el fin de poner sus manos sobre el tesoro más grande del mar. Es tan solo una leyenda que me contó otra leyenda. Luego de esa noche, mi capitán desapareció, escogimos a un nuevo capitán para que le reemplazara, y seguimos con nuestras aventuras.
El anciano sonrió, una lágrima de felicidad corrió por su rostro, era la primera vez que el joven Valdemar veía al viejo llorar. Espera un poco, anciano, ¿qué pasó con tu parte del tesoro? Preguntó el muchacho entusiasmado. Ah. Sabía que preguntarías eso, mocoso. Pues verás, hace tan solo 20 años. El viejo narró historias de aventuras toda la noche, el joven Valdemar jamás se hubiese imaginado que el decrépito pescador hubiese tenido una vida tan emocionante. Durante la noche, y mientras el viejo contaba sus historias, el joven Valdemar se quedó dormido, pues estaba muy cansado, aún así el viejo Valdemar no dejó de contar historias. Esa misma noche, mientras el joven Valdemar dormía y el viejo Valdemar narraba, el joven Valdemar tuvo un sueño. En el sueño, el muchacho pudo escuchar una voz femenina que le parecía muy familiar. Oh, pero si es el joven Valdemar, dijo la voz, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te vi? ¿10 años? Como pasa el tiempo, pero hoy no he venido a verte a ti, hoy he venido a ver a un viejo amigo, solo paso por aquí para decirte que muy pronto tendrás que elegir entre tus sueños, o tu felicidad, me pregunto si tienes lo que se necesita. De cualquier forma, ya me tengo que ir, dulces sueños, Bruno Valdemar. Cuando el muchacho despertó, el sol ya había salido. Valdemar se puso de pie y miró al cadáver del anciano sobre la cama. El difunto Valdemar tenía una enorme sonrisa sobre su rostro, y enseñaba una hilera de encías negras. La leyenda de Bruno Valdemar, parte 2. Bruno Valdemar quedó paralizado al ver el cadáver del viejo pescador. Valdemar tenía 13 años en aquel entonces, ya sabía en qué consistía la muerte, y además llevaba varios días preparándose mentalmente para la partida del anciano. Sin embargo, ver el cuerpo inanimado del viejo Valdemar sobre la cama fue impactante para el muchacho, sobre todo tras haber estado escuchando las historias del viejo apenas unas horas atrás. Pero el estado de shock del muchacho no se debía a la sorpresa, la tristeza, o la impotencia. Valdemar no podía moverse porque se sentía como si estuviese viendo una pintura, como si él mismo fuese ajeno a aquella imagen. Valdemar pudo permanecer contemplando aquella escena de la que él estaba exento por horas, pero una mosca irrumpió en la casucha entrando por una ventana sin vidrios, y se posó sobre el rostro del cadáver del viejo pescador, destruyendo así la sensación de desligue a la situación que envolvía a Valdemar en aquellos momentos. El joven Valdemar dio media vuelta, abrió la puerta de la casucha, y salió lo más rápido que pudo de allí. Sin embargo, el muchacho no llegó a dar 2 pasos antes de caer de rodillas sobre la playa. Sus piernas temblaban, sus brazos se sentían pesados, y sus lágrimas cambiaban el color del suelo frente a su rostro al caer sobre la arena. Se podía escuchar el tranquilizador graznido de las gaviotas en la distancia y el incesante choque del mar contra las rocas. El sol acariciaba con gentileza la bronceada espalda de Valdemar, y el viento soplaba con delicadeza contra su rostro, pero en su mente todo era un caos y remolinos de imágenes. ¿Tanto me afecta ver un solo cadáver?, pensó Valdemar. Se supone que seré un gran marinero algún día, no puedo dejar que ver una muerta me afecte tanto. Valdemar trataba de calmarse a sí mismo, pero sin éxito. El mundo a su alrededor daba vueltas y cambiaba de colores. El muchacho sintió como su boca se llenaba de saliva y algo subía desde su estómago, cerró sus ojos y dejó que pasara lo que tenía que pasar. Tras vaciar el estómago, Valdemar se sentó sobre la arena, pero su entorno aún daba vueltas, sentía que el mundo a su alrededor iba a desplomarse. El joven Valdemar se sintió avergonzado de sí mismo, dejando que la imagen de un cadáver lo afectase tanto. Mientras Valdemar maldecía su debilidad y trataba de calmarse, su cuello comenzó a voltearse involuntariamente hasta que su rostro estaba en dirección al océano, y allí se quedó durante algunos minutos. Lentamente todas sus dudas, confusión y asco comenzaron a desaparecer, como si el mar se llevase sus debilidades. No era la primera vez que se sentía así, pero llevaba años sin tener esa sensación de estar siendo limpiado por el vigor del océano. Valdemar limpió de su rostro los fluidos y la arena lo mejor que pudo con su desnuda muñeca y se puso de pie. Habiendo derrotado los inesperados demonios que habían invadido su mente, Valdemar volvió a entrar a la casucha, se quedó de pie frente al cadáver del viejo pescador. La imagen del muerto aún le afectaba, pero de una forma totalmente diferente a la que le había dominado hace unos instantes. Tampoco lograba comprender el sentimiento, así que simplemente lo ignoró. El muchacho se puso de rodillas junto a la cama sobre la que descansaba el cuerpo del viejo Valdemar, y sacó una vieja y oxidada pala de debajo de ella. Valdemar pasó las siguientes 4 horas cavando una profunda tumba en la arena, no muy lejos de la casucha.
Una vez terminó con las preparaciones para el entierro, volvió a entrar a la casa, y sin una pizca de asco o miedo en su mente, intentó cargar el cadáver sobre sus brazos, pero le fue imposible. A pesar de que Valdemar era un muchacho bastante alto y robusto para su edad, el cuerpo viejo Valdemar era tan grande que hasta dos hombres adultos hubiesen tenido problemas para cargarlo. Finalmente, el joven Valdemar optó por arrastrar el cadáver hasta su tumba de arena. Lo único que logró causar cierto malestar en el muchacho, fue el olor a heces que desprendía el cadáver del viejo Valdemar, pero fue una molestia a la que estaba acostumbrado. Sepultar el cadáver no tomó mucho tiempo, y un tablón de madera arrastrado por la marea sirvió de lápida sin nombre. Valdemar se sacudió la arena de las manos, y se planteó qué haría a continuación. Sin el viejo, quedarse allí no tenía sentido para Valdemar, aquella verdad lo golpeó como las olas de la costa golpean las rocas cada mañana, lo único que lo había ligado a aquella playa alejada de la mano del hombre era un anciano quejumbroso, nada más. Ya meditaría más sobre ello una vez supiese qué hacer. Quizás había llegado la hora de perseguir su sueño de tener su propio barco, pensó Valdemar, él ya no era un niño y no tenía que responder a nadie más que a sí mismo, aquella idea le agradó tanto que ya estaba de buen humor. Ebrio de libertad y sueños infantiles, Valdemar corrió dentro de la casucha, y sacó de debajo de su almohada una bolsa con sus ahorros, algunas monedas de cobre, y dos de plata, las cuales recibió al vender el cadáver de un joven tiburón que murió estrellado contra las rocas de la costa, no era mucho, pero era un comienzo. El joven Valdemar ni siquiera se molestó en buscar entre las pertenencias del viejo algo de dinero, bien sabía en vida se lo gastaba todo en ron y cerveza. Lo único que había dejado el anciano para Valdemar además de sus enseñanzas, era una vieja y un tanto enana cimitarra, la cual colgaba sobre la pared de la casucha. La espada, aunque estaba oxidada debido al aire marino, tenía unas peculiares inscripciones en los costados de la hoja, y el mango estaba hecho de madera de raíz. Era una espada bastante peculiar, pero era la única cimitarra que había visto el joven Valdemar, así que supuso que así debían de ser todas las espadas. Valdemar se sorprendió cuando levantó la espada de su lugar, pues era sumamente liviana. A pesar de que no medir más de 80 centímetros, debería ser mucho más pesada, era como si la hoja no tuviese peso alguno. Valdemar comprendió por qué el viejo no le dejaba acercarse a aquella espada, esa cimitarra era algo especial. El muchacho sonrió, aseguró su ilegítima herencia a su cintura, puso las monedas en su bolsillo, y abandonó la casucha de la playa para no volver jamás. Valdemar dejó la playa en la que creció sin siquiera una oración de despedida para el viejo pirata que descansaba bajo la arena, las palabras son para los vivos. El muchacho, tras considerar sus opciones, decidió que la mejor manera de comenzar a darle forma a su sueño, sería uniéndose a la tripulación del Perro Mojado, el único navío de gran tamaño en toda la isla de Yamir. Lucio Graciani, el padre de Francesca, era el dueño y capitán del Perro Mojado, el hombre ya le había negado a Valdemar en el pasado el unirse a la tripulación, pero con el viejo Valdemar muerto, quizá el muchacho podría apelar al lado bondadoso de Lucio para que éste accediese a aceptarlo como miembro del Perro Mojado. El joven Valdemar no perdió tiempo y se dirigió al pueblo, estaba decidido a convencer a Lucio de dejarlo unirse a la tripulación del Perro Mojado, aunque tuviese que rogar. Camino al pueblo, y sumido en sus pensamientos, Valdemar no notó un tronco en medio del camino, tropezando y cayendo sobre sus rodillas. Con su tropezón, el muchacho había salido del mundo de los sueños por unos instantes, el tiempo suficiente para darse cuenta de que una espesa niebla empezaba a inundar la zona. El joven Valdemar miró al cielo, un enorme cúmulo de nubes comenzaba a tomar forma, lo cual a Valdemar le pareció extraño, ya que a ese momento el día había sido soleado. De cualquier forma, aquello no tenía importancia para el muchacho, se puso de pie, y con cuidado de no volver a tropezar, retomó su andar. Cuando Valdemar llegó al pueblo, la neblina ya había cubierto toda la isla y se extendía hacia el mar hasta donde alcanzaba la vista. Al pasar por el puerto, Valdemar advirtió que el Perro Mojado no estaba abaderneado a la orilla del muelle, supongo que tendré que esperar a que Lucio vuelva, pensó. Con su plan postergado, el joven Valdemar decidió que al menos iría a hablar con Francesca, quizás ella sabía cuándo regresaría Lucio. La puerta de la casa de Francesca estaba abierta, siempre lo estaba a esas alturas del día, pues el modesto edificio también cumplía la función de tienda.
El joven Valdemar entró al local sin anunciarse, el interior estaba apropiadamente iluminado, las diferentes especias, licores y otros bienes en exhibición, aunque no eran muy abundantes, estaban etiquetados y bien organizados en diferentes frascos y estantes. Sin tomar en cuenta el hecho de que los artículos eran escasos, el almacén de los Graciani podría ser considerada una tienda digna de una gran ciudad. El joven Valdemar divisó a Francesca, quien tejía uno de sus muchos bordados sentada atrás de uno de los mostradores. El liso cabello color marrón de la chiquilla de 12 años le llegaba a la cintura, y su delgado cuerpo, aún no comenzaba a tomar la forma de una mujer. La muchacha era bastante baja, incluso para su edad, y su rostro era el de una niña pequeña a los ojos de cualquiera. Lo único de mujer que Francesca tenía en ese entonces, eran sus sentimientos por Bruno Valdemar. La jovencita estaba tan absorta en su actividad, que no notó al joven Valdemar acercándose a ella para sorprenderla de un susto. «Hola», saludó estrepitosamente Valdemar a Francesca. La muchacha, que cosía sentada sobre una silla sin respaldo mientras se balanceaba, cayó de espaldas sobre el piso de madera, y todos los utensilios para bordar que descansaban sobre su falda salieron rodando en distintas direcciones. «Bruno, ¿por qué hiciste eso?», exclamó Francesca molesta. «Perdona, te veía tan concentrada, que no pude evitar jugarte una broma», respondió Bruno entre risas. «Te ayudaré a recoger el desorden». Ambos jóvenes se colocaron sobre sus rodillas y comenzaron a recoger uno a uno los centenares de botones, agujas y caretes de hilo que se habían esparcido detrás del mostrador. Francesca desenredaba un nudo de hilos de diferentes colores, cuando posó su mirada sobre el joven Valdemar. El muchacho necesitaba un corte de pelo, su pálido cabello rubio comenzaba a llegar a la altura de sus ojos, su piel, alguna vez clara, tenía un saludable bronceado debido a los años de pesca en la playa, y a diferencia de ella, él ya comenzaba a mostrar los primeros rasgos de un cuerpo adulto, era alto para su edad, su pecho descubierto estaba medianamente tonificado, las mejillas de su rostro comenzaban a tomar forma y ya no tenían la redonda carnosidad propia de un niño, y sus manos y pies descalzos ya tenían la aspereza de los de un adulto. Valdemar notó la mirada de Francesca, él sabía muy bien lo que Francesca sentía, pero a él no tenía importancia, pues no sentía nada más que afecto por la muchacha, ella no lograba despertar el joven hombre que dormía en su pecho, no como Antonia, la hija de uno de los pescadores del puerto, una muchacha de casi 17 años que ya tenía el gusto y el cuerpo de toda una mujer. ¿Sabes cuándo llegará tu padre?, le preguntó Valdemar a Francesca con la intención de que ella despabilase. «Debería llegar entre hoy y mañana, o incluso pasado mañana si la neblina sigue empeorando», respondió Francesca algo sobresaltada. «Como no tenemos un faro en la isla, es un poco peligroso desembarcar con este clima». «Eso sería para cualquiera que no conociese estas aguas, estoy seguro de que Lucio y sus hombres no tendrán problemas si llegan ahora». «De todas formas sería arriesgado hasta para él si la neblina empeora», dijo Francesca con preocupación en su voz. «¿Por qué buscas a mi padre, Bruno?». «Pues porque ya soy un hombre, y como tal, ya es la hora de que comience a trabajar en mi sueño de tener mi propio barco», anunció orgullosamente el joven Valdemar, como si estuviese hablando para un numeroso público. «Me uniré a la tripulación del perro, y así podré comenzar a ganar dinero y experiencia para cumplir mi meta. Así, tú y yo podremos algún día zarpar juntos mar abierto y tener aventuras, igual que los piratas». La mirada de Valdemar brilló como si sus sueños se reflejasen en sus ojos. «¿De nuevo con eso? Mi padre se negará como siempre». «Eso no lo sabes aún», contestó Valdemar algo molesto. «No creo que quieras ser como los piratas», dijo Francesca algo irritada. «Ya sabes que son criminales despiadados que roban y matan, se pelean entre sí, y no obedecen la ley». «Lo dices como si fuese algo malo, además, hay muchos tipos de piratas, no todos son iguales». «¿Cómo puedes saberlo? Jamás has conocido un pirata». «Quizás conozco a uno», respondió el joven Valdemar de forma burlona. «¿De dónde ha venido todo este asunto de los piratas?», preguntó Francesca, quien comenzaba a sentirse incómoda con el tema. «Jamás lo habías mencionado antes». «El viejo me contó sobre ellos», articuló lentamente el joven Valdemar tras un corto silencio, como si las palabras le pesasen. «Además está el señor Valdemar», agregó Francesca energéticamente, como si hubiese dado con el clavo que cerraría la discusión. «¿Quién cuidará del señor Valdemar si tú te unes a la tripulación de mi padre?».
La habitación se inundó en silencio durante unos instantes. Valdemar estaba a punto de responder que el viejo Valdemar había muerto hace tan solo unas horas, cuando una agitada voz masculina gritó desde el exterior de la tienda. «Señorita Francesca». Gritaba con desesperación la voz desde afuera del almacén. El joven Bruno Valdemar y Francesca cruzaron sus miradas con preocupación, se levantaron, dejando la mitad de los útiles de costura desparramados por el suelo, y se apresuraron a la salida del edificio. Una vez afuera, se toparon con uno de los pescadores del puerto. Se trataba de un hombre gordinflón de mediana edad que le vendía pescado regularmente a Lucio. «Señorita», suspiró el hombre al tiempo que intentaba recuperar el aliento. Su padre, el perro mojado, piratas fantasmas. Al hombre no se le podía entender nada entre jadeo y jadeo. «Deja de balbucear disparates y dinos ya qué sucede», dijo Valdemar con tono molesto. «Señorita, los piratas están atacando el barco de su padre», terminó de decir el robusto pescador al tiempo que apuntaba en dirección al puerto. Los jóvenes muchachos cruzaron sus miradas. Valdemar tomó la mano de Francesca y juntos salieron disparados en dirección al puerto. En el camino, Valdemar giró su cabeza para mirar al robusto pescador. Parecía que tenía algo más que decir, pero el muchacho no se detuvo a escuchar las palabras del exhausto y gordo pescador. Al llegar a las orillas del muelle, una pequeña multitud comenzaba a formarse. La gente, al ver a Francesca y a Valdemar, les dejó pasar para que los muchachos pudiesen ver lo que pasaba. A pesar de la neblina, en la lejanía se podía ver el perro mojado. El navío avanzaba lentamente, y estaba muy dañado. Los costados a estribor y babor estaban llenos de agujeros, y 2 de los 3 mástiles habían sido derribados. Los tripulantes del perro corrían de un lado a otro, y disparaban todos sus cañones al aire, mientras las balas de cañón caían inútilmente al agua en la distancia. Sin embargo, no había señales de ningún barco atacante a la vista. ¿Se habrán vuelto locos? ¿Por qué disparan al aire?, se preguntó a sí mismo Valdemar mientras Francesca apretaba fuertemente la mano del muchacho. Todos alrededor de Valdemar murmuraban preocupados. Varios pronunciaban la palabra fantasma. Valdemar estaba confundido. Estuvo a punto de preguntarle a una señora de avanzada edad que estaba a su lado qué era lo que estaba pasando, cuando los ojos del joven Valdemar vieron algo sorprendente. Cuando parecía que la mayoría de los cañones del perro estaban recargando, una enorme cantidad de neblina comenzó a formarse rápidamente a babor del navío. Ante la aparición de la neblina, todos los que estaban mirando desde el muelle guardaron silencio, incluidos Bruno Valdemar y Francesca Graziani. Tan velozmente como apareció, el cúmulo de neblina se esfumó, revelando un enorme buque de guerra hecho de madera de un color blancuzco. De los costados del buque despedían pequeñas llamaradas color verduzco, y largas y gruesas cadenas colgaban del estribor del barco. De uno de los mástiles, colgaba una bandera gris oscuro con el dibujo de una calavera humeante. Evidentemente se trataba de piratas. Aquello era algo para no creer, era una visión salida de un libro de fantasía para asustar a los pequeños. «F fantasma, es un barco fantasma», alcanzó a exclamar el joven Valdemar, justo antes de que el misterioso buque soltase una ensordecedora ráfaga de cañonazos contra el perro mojado. Necromante. La maldad irracional del hombre y la muerte. Escribo esto con dolor en el corazón, pero acepto que los motivos que me llevaron a esto no podrían ser entendidos por una persona que se diga a sí mismo racional. ¿Pero por dónde empezar? Por el principio de mi vida, supongo. Nacido en clase media baja, mis padres trabajaron para sacarme adelante. Mi madre una mujer fuerte y trabajadora y mi padre un hombre un tanto vividor con amantes. Eran ambos mundos alejados de mí. Mi infancia no fue muy sorprendente. Nací en una ciudad capital de algún estado apenas existente para todo un país si se menciona en las noticias. Si no es por eso, el estado parece que ni existe. Mis padres acordaron no dejarme salir a jugar con otros niños, debido a que decían que me echarían a perder. Crecí en un seno familiar con doble moral. Mi abuela me restregaba los mandamientos cristianos todos los días, pero mi padre dejaba a sus amantes entrar a la casa. Mi madre trabajaba día y noche. Todo hizo crecer en mí una angustia con combinación de apatía. Mi vida era una prisión en una casa grande de 2 pisos. La casa en su momento fue la más grande en toda la colonia. Días, tardes y noches frente a mi ventana veía los trenes del ferrocarril ir y venir a los talleres de reparaciones. Para llegar a la estación de autobuses había que brincar
brincar vagones de trenes con contenedores enormes, las plataformas o grandes pipas. Se sabe Dios que, mi vida era un encierro, yo era prisionero de la casa de mis padres, yo era quien a cierta hora iba y venía y a veces si me portaba bien, me daban unos pesos para jugar en las maquinitas, es allí de donde quizá conocí mi único gran vicio, pero pese a que solo podía salir por escasos periodos de tiempo, no conocía a nadie en mi colonia, en la escuela fui víctima de bullying, pero no recuerdo nada grave, bravetas, juegos tontos, ni siquiera recuerdo golpes, porque esos ya los conocía pero no de mis compañeros, sino de mi padre. Quizá el recuerdo más vivido que tengo de mi padre es uno que parece un sueño, curioso, yo corro a la casa de mis abuelos, meto la mano a la puerta que tiene las ventanas, allí están mis abuelos viendo la tele, me ven y no saben qué sucede, mi padre llega a toda prisa, para mi mala suerte está cerrada con seguro, lloro y pataleo, pero mi padre me alcanza, siento sus golpes y soy arrastrado a la oscuridad, mi abuela corre abriendo la puerta, mi abuelo lleva algo en las manos, no sé qué es, parece algo brillante, una navaja o una pistola, pero yo soy consumido en la oscuridad. Otro recuerdo que tengo es que mientras jugaba en el borde de la cama mi madre me dice que me ponga quieto, yo solo juego saltando, de pronto ella dice que me voy a golpear, la ignoro, pero de pronto pierdo el balance y caigo, me pego de pura frente en los barrotes de la cama, paso horas o minutos llorando con una bolsa de hielo en la cara, llega mi padre y me ve, pregunta a mi madre por mí, pero parece no importarle, con el paso del tiempo me compran un SNES, el videojuego que me daría años de entretenimiento aunque solo tuviese 2 juegos, mi padre siempre tuvo carros, motos y otros vehículos, en los que pasaba más tiempo que conmigo, yo tenía mi videojuego, ese era mi mundo, pero la oscuridad era real, cuando mis padres salían de casa y no llegaba me daba mucho miedo salir al baño, afuera de los tristes cuartos en los que vivíamos había un guayabo que daba mala espina, no salía, porque de alguna forma sabía que allí había algo, le gritaba a mi abuelo a que me acompañase, pese a que vivía de varios metros de mi casa, da la casualidad que mi abuelo subía a ese árbol a cortar guayabas y venderlas, sacaba así su dinero y de allí me daba mis domingos, ese buen árbol quizá tenía un lado oscuro, mi abuelo subió a ese árbol a cortar guayabas cuando se partió una rama a la mitad, mi abuelo quedó bajo la rama cubierto de extrañas arañas monstruosas y todo frente a mis ojos, corrí a despertar a mi padre, no era más allá del mediodía, le dije lo acontecido y me ordenó no salir de la casa, más tarde se empezó el ritual fúnebre, mi padre estaba destrozado, mi madre me dio la noticia, una semana después mi padre cortó ese árbol de raíz con uno de sus amigos, así pensó él se acabaría todo, aquello no fue más que un brutal principio, mi padre murió a los meses en accidente de carro, se habría volcado en el carro, le habría roto cuello matándolo de inmediato, debido a estas circunstancias mi madre y mi abuela debieron mudarse de casa, los temores de dinero, necesidad tensaban a esa familia que fue la mía, pero algo sí recuerdo, lloré en el funeral de mi abuelo, pero no en el de mi padre. Llegué por fin al lugar tirado aquella noche fría de diciembre, llevaba una van sin nada adentro, mi patrón me había llamado, debía de deshacerme de 2 cuerpos, en el rancho de San Isidro fui recibido por los hombres de mi patrón, aunque siempre había ánimos de fiesta, ese día había algo anormal en el ambiente, cuando llegué encontré la escena clásica, un hombre torturado, desnudo, sin lengua y sin ojos, la piel del rostro había sido arrancada, a un lado yacía una jovencita, quizá novia del occiso. Edwin, al fin llegas, exclamó el patrón. Llévate a estos 2, como te lo prometí, la joven está intacta, yo la observé fijamente, era hermosa, pero con golpes y llena de lágrimas, la bajé los pantalones y le observé las piernas. Te lo prometí, es virgen, nadie la ha tocado, yo asentí, llevé al cuerpo a la van, los hombres del jefe llevaron a la muchacha al vehículo, cuando la subí, los hombres del se preguntaban qué haría con ella, no hubo respuesta, no podía verla, subí a la van y conduje hacia la ciudad de la miseria. Mientras conducía la muchacha se me acercó lo más que pudo por las ataduras. No me mates por favor, yo la observé. No lo haré, te desamarraré si prometes portarte bien, ella asintió y paré y la desamarré, la dejé estar de copiloto. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo sonreí, paré en un McDonald's, pedí 2 combos de hamburguesas, de allí me la llevé a un autocine, en realidad era un tonto proyecto del gobierno para verle la cara a la gente, transmitían películas viejas y vendían dulces y golosinas a sobreprecio, allí la tomé y la abracé mientras Mauricio Garcés enamoraba a una joven en la película proyectada. Te voy a proteger de ahora en adelante, pero no debes traicionarme, le advertí mientras agarraba los pechos voluptuosos de ella.
Lo prometo, dijo Sumisa Fuen entonces que procedía a violarla. Ella no se negaba, pero tampoco era que lo disfrutase. Al término de la función llevé la van a la vieja casa de mis abuelos y mis padres, todos muertos, metí la van en la cochera mientras los perros ladraban. Con ayuda de la joven bajé el cadáver de su novio y lo llevé en carretilla, lo metí a mi cuarto de experimentos. Ella me dijo que iría al baño y yo se lo señalé. Pensé que trataría de escapar, pero en vez de eso regresó corriendo con el pantalón abierto, asustada. Un monstruo, gritó ella. Yo la observé con suma diversión y observé al monstruo. Allí estaba Harry, con la expresión de muerto de siempre, pues estaba muerto, su rostro partido en dos, el cuerpo lacerado y gris, mirada y expresión vacía. Harry abrió la boca, su cabeza se partió en cuatro y gruñó. Aquellos dientes de sierra resultaban amenazadores, pero yo lo empujé. Quieto, está bajo mi protección. Harry gruñó y se marchó. Yo seguí en lo mío. ¿Qué era eso?, me preguntó la joven. Un guardián, le contesté. Ella empezó a ver el cuarto, la cama de cadáveres, los libros, tomos y las repisas con mis muestras favoritas. Ella retrocedió asustada, se orinó encima, estaba muerta de miedo. ¿Qué es este lugar?, yo sonreí. Lo llamo Exeter, el camino al infierno. Ten viste, te le entregué su nueva ropa. Ella observó la ropa, era la clásica vestimenta de cuero de una esclava sexual. Ella lo dudó, no quería, pero al ver a Harry tras la ventana observarla obedeció. Con el cuerpo inerte de su exnovio en la cama procedí a amarrar el cadáver. Ella desnuda observaba mis acciones. Tomé un frasco de mi repisa y me coloqué los guantes. Saqué del frasco al ejemplar número 2. Ella me observó meterse el a la boca de su novio. A ella le dio asco cuando esa pequeña vejiga empezó a latir. El espécimen tardó unos minutos muy largos, pero al final, como siempre, despertó a ese nuevo ser necrófago. Lo llamé Harry II, ante la mirada de horror de la muchacha. El hada de los dientes. Esta semana les traigo una nueva sección, en la que hablaremos de creepypastas. No ocupo hacer una cita para explicar el significado de esta palabra, ya que todos la conocemos. Comencemos. Poco se sabe de esta criatura, sin embargo, existen creencias de que la verdadera hada de los dientes no era nada parecida a lo que has visto en televisión o historietas. Escritos de la época victoriana revelan que una extraña criatura amenazaba a los pueblos de España por 1839. Por las noches, la extraña entidad se metía por la ventana del cuarto de la azotea, sin previo aviso se arrastraba hasta la mandíbula de las personas y acto seguido empezaba a devorar los dientes de estas con una destreza tan impresionante que conseguía hacer tan sangrientos actos antes de que las personas despertaran. Algunas veces el monstruo, al ver lo difícil que era devorar el área dental, les arrancaba los dientes de una forma más dolorosa pero eficiente. Metía su cola hasta la garganta y con ayuda de sus espinas salientes jalaba con fuerza hacia afuera, ocasionando que la boca quedara destrozada y un charco de sangre cubriera el acto. Es curioso, pero después de tan semejante movimiento muchos dirían que cualquiera despertaría del dolor. Sin embargo, los escritos dicen que la criatura desplegaba un aroma corporal tan peculiar que las personas quedaban en estado de sueño profundo, casi entrando en parálisis en coma. Una vez que el monstruo quedaba satisfecho, como forma de agradecimiento, dejaba 2 monedas de plata con la figura de la cruz incrustada. Esta seña no queda del todo claro. Algunas personas creen que deja las monedas para que puedas pagarle al banquero, ya que con las heridas morirías de desangramiento. Como hablamos de una época antigua y las cámaras aún no operaban al máximo, es imposible conseguir una evidencia clara del pequeño ser. Sin embargo, una leyenda habla de un joven de nombre Naim Pérez que, sin previo aviso, logró despertar en pleno acto de sangre, consiguiendo ver a la criatura, y este lo describe como una rata gigante de aspecto antropomórfico y repulsivo, de mandíbula ancha y sin labios, colmillos de navajas, sin pelo que, de hecho, describe con incontables arrugas que excretaban sangre, 4 especies de tenazas en las patas y una cola larga con picos negros. La leyenda habla de unas cartas que se encontraba bajo los tablones del piso en la habitación del chico, y que describían esto sin más detalles. Sin embargo, no se sabe más del chico y el asunto, ya que varios escritos desaparecieron después de un conveniente incendio en el edificio donde se encontraban las cartas, por lo que, parte de la descripción desapareció. La mayoría de las cartas no eran más que una descripción de la criatura y los ojos grandes y luminosos con los que la criatura veía al niño.
Una parte de los escritos decía: y bajo la luna llena, 2 esferas de fuego marchitas me veían entre las pesadas sábanas de oscuridad en mi habitación. Esperando al otro lado de la cama, un sediento hocico me olía y sabía que en cualquier momento mi llanto saldría, solo para revelar un insoportable dolor craneal. No olvidaré aquellos ojos verdes que me veían con deseo. Los escritos los encerró el Vaticano junto con dichas cartas y desde entonces nadie los ha vuelto a ver, solo corren rumores e historias de una posible copia hecha por los sacerdotes, de los bocetos que el joven trazó de la abominable criatura entre otros detalles. Por otro lado, quizá el señor Luis Coloma se basó en estos antiguos escritos y rumores para escribirle aquel cuento para dormir al futuro rey Alfonso XLLL en 1894. No sé, creo que el señor Coloma sabía lo que estaba pasando y la relación que tenían los rollos y su recreación el ratón Pérez.